El camión de segunda clase me dejó en el parador de la carretera federal 45, justo donde la Sierra Gorda se desdibuja bajo el sol de Guanajuato. El aire, seco y áspero, no era el salado y húmedo de Veracruz, el último sitio donde había anclado mi vida. Tenía 36 años, una edad donde la vida aún promete, pero las raíces ya no son flexibles. Mi padre, don Fernando, había muerto hacía casi un año. La herencia, una vieja casona de adobe y teja roja en el pueblo de San Bartolomé de la Ciénaga, encaramada en una colina que olía a tierra mojada y a las jacarandas que florecen fuera de tiempo. Las ramas torcidas de los árboles, más oscuras que el cielo al atardecer, arrojaban sombras que parecían susurrar leyendas olvidadas a medida que el sol se ocultaba tras los cerros. No tenía hijos ni pareja. Solo una maleta de tela gruesa con ropa, mi laptop, mi conexión al mundo y a mi trabajo como escritora de crónicas de viaje, y, en el compartimiento de carga del autobús, un viejo pianola que había rescatado de mi último apartamento en la Ciudad de México. Me llamo Inés y, al principio, sentía que aquella tierra no me quería. Era una forastera, aunque de sangre. La casa crujía. El viento de la sierra se colaba por los resquicios, haciendo silbar los postigos. Las ventanas, viejas y de un cristal casi opaco, sudaban una escarcha fría, como un sudor de miedo, incluso en septiembre. Y las vecinas, al pasar por la cerca de piedra, se persignaban y murmuraban oraciones en voz tan baja que parecían secretos. Me decían que en esa casa se oían lamentos en la buhardilla, pasos que no correspondían a nadie. Yo no creía en fantasmas ni en supersticiones. Creía en el silencio, ese que te obliga a mirarte por dentro. La primera semana fue una penitencia de introspección. Iba sola al mercado, al Zócalo de San Bartolomé, una plaza pequeña con un kiosco pintado de blanco y azul. Compraba tortillas frescas, queso cotija y manzanas rojas de Chihuahua. Y fue allí, junto al puesto de chile seco y verduras, donde lo vi por primera vez. Un cachorro pequeño, tan blanco como el miedo y con manchas grises desdibujadas sobre su pelaje. Estaba temblando junto a un costal de patatas moradas. Sus ojos eran de un ámbar líquido, intenso, como miel derretida al sol. Una mirada que no se podía ignorar. Doña Elvira, la vendedora, una mujer con el rostro curtido por el sol de los altos de Jalisco, chasqueó la lengua con desprecio. Lléveselo, patrona, si tanta lástima le da. Nadie lo quiere. Es raro, dicen que nació sin alma. No sé por qué lo hice. Quizá fue su color, tan inusual en los perros callejeros de la sierra, o quizá fue esa mirada, tan inteligente, tan profunda. Lo tomé en mis brazos. Era ligero, apenas un temblor envuelto en pelo. Lo llamé Nico. Un nombre simple para una criatura que no lo era. Nico creció rápido. En pocas semanas, se había convertido en un compañero imponente. Era obediente, sí, pero con una voluntad férrea. Me miraba con esa intensidad ámbar como si supiera la frase que iba a decir antes de que abriera la boca. Por las tardes, cuando el frío bajaba de la montaña, se tumbaba cerca de mis piernas mientras yo leía junto a la chimenea. A veces, al cerrar el libro, me quedaba inmóvil, sintiendo su respiración lenta, acompasada, al ritmo de mis propios pensamientos. Especialmente en esas noches gélidas, cuando el cielo se cubría de un manto de nubes bajas y el bosque de pinos afuera murmuraba cosas indescifrables. Una de esas noches me despertó una sensación extraña. No era un ruido, sino una certeza, la de ser observada. Nico estaba sentado junto a mi cama. No dormía. Me miraba con sus ojos brillantes, dos brasas en la oscuridad. Me erguí despacio. La camisola de seda, fina y de un blanco sucio, se me pegaba al cuerpo por el calor sofocante del brasero. Acaricié su cabeza con ternura. Su pelaje, que antes sentía frío, estaba ahora caliente, casi febril, como una manta tibia. Cuando lamió mi muñeca, lo hizo con una lentitud deliberada, como si estuviera probando el sabor de mi piel. Un escalofrío, denso y profundo, me recorrió. No era miedo, pero sí algo que se le parecía. Sonreí, una mueca más para mí que para él. Él se recostó junto a mí,
apoyando su hocico en mi muslo. Su calor se filtraba a través de la fina tela. No era deseo, la palabra parecía demasiado simple. Era soledad, esa que ni el sol más brillante de Guanajuato lograba disipar. Cerré los ojos. Dejé que su respiración me envolviera. Era como si ese animal, tan raro, tan blanco, conociera los rincones más silenciosos y secretos de mi alma. A la mañana siguiente, al verme en el espejo antiguo de la recámara, me reconocí distinta. Vestía un largo vestido de terciopelo negro, con botones de azabache que iban desde el cuello hasta la cintura. Medias de lana gruesa y un cinturón fino de cuero que había pertenecido a mi abuela. Mi pelo, largo y negro, recogido en una trenza baja, me hacía parecer una figura detenida en el tiempo, una viuda de una época que no existía. Pero era yo, Inés, una mujer que llevaba demasiado tiempo sin un abrazo que no estuviera hecho de silencio. Desde ese día, me aferré a Nico de una manera casi patológica. Me esperaba en la verja de hierro forjado, me seguía al huerto de nopales y se echaba bajo la mesa de madera cuando yo escribía mis crónicas en la laptop. Había algo en su mirada que parecía decir, no estás sola. Nunca más. Su cercanía, su presencia muda, empezó a desdibujar mis antiguos límites. Lo que era mío y lo que era de él. Nico no era solo un perro. Una tarde de octubre, regresé del mercado con las bolsas llenas de víveres. Pesaban. Las manos me dolían bajo el peso de los aguacates y los jitomates. Al llegar al porche, dejé caer las llaves, un manojo pesado de bronce. Nico, sin que yo le dijera nada, las tomó suavemente con la boca, con una delicadeza inaudita, y me las tendió. Me senté exhausta en la banca de madera tallada. Él puso su cabeza sobre mis rodillas. Le acaricié, y la mano se quedó ahí, sin necesidad de ser retirada. Nos quedamos así, en silencio, rodeados del sonido de las hojas secas de los árboles cayendo como recuerdos oxidados. Llevaba un vestido de lino gris perla, con bordados minúsculos en los puños, bajo el cual, un par de medias finas de rejilla blanca, un pequeño toque de rebeldía, y mis botas de cuero marrón, altas hasta la rodilla. Me gustaba sentir la textura áspera del lino contra mi piel. Nico me observaba con esa intensidad inalterable. Me sentí desnuda bajo su mirada, como si su ámbar líquido traspasara la tela. Sentía que él no solo veía mi cuerpo, sino también la soledad que me cubría como un velo. Y eso no me molestó. Esa noche, encendí la tina de hierro fundido con leña de mezquite. El vapor empañaba los cristales de la ventana. Escuché el crujido de la puerta al abrirse. No me sobresalté. Era Nico. Entró sin hacer ruido, se tumbó en el umbral, justo donde el suelo de barro cocido se encontraba con la madera de la puerta, y me observó. Con la llegada de noviembre, las lluvias se hicieron constantes, tiñendo las colinas de la sierra de un verde oscuro y melancólico. El cielo, bajo y pesado, parecía siempre a punto de desplomarse, y la casona de San Bartolomé se convirtió en mi único refugio. Dejé de bajar al zócalo. Ya no me interesaba el chismorreo del mercado ni la luz social. Prefería el aroma a humo y a tierra mojada. Me dedicaba a preparar infusiones de manzanilla con piloncillo y canela, envolviéndome en un viejo rebozo de lana cruda que aún olía a los inviernos remotos de mi infancia. Mi vestuario se volvió más introspectivo, pero no menos cuidado. Los vestidos eran largos, casi hasta el suelo, con cuellos altos y abotonados. No por pudor, sino por una necesidad más profunda, era como si quisiera esconderme dentro de mí, protegiendo esa parte de mí que Nico había empezado a tocar. Pero la necesidad de expresar lo que sentía se colaba en los detalles. Debajo de mis faldas de paño y lino, las medias cambiaron. Me puse unas de seda gruesa color carbón, que se ajustaban a mis muslos con una suavidad casi febril. A veces usaba ligueros antiguos de cuero que apenas se veían, pero que yo sentía contra mi piel. Era un secreto. Una armadura íntima que solo Nico parecía reconocer, aunque nunca lo hubiera visto. Su mirada era suficiente. Nico ya no era el cachorro tembloroso que recogí. Se había vuelto más intenso, más presente, con un peso específico en el ambiente.
Cuando me sentaba frente a la chimenea a corregir mis crónicas, él no se limitaba a tumbarse a mis pies. Ahora ponía las patas delanteras sobre mis rodillas, me miraba directo a los ojos, en absoluto silencio. Ese silencio era como una cuerda tensa entre los dos, vibrando con una energía que yo no podía nombrar. Su mirada no pedía permiso, simplemente esperaba. Yo reía nerviosa, lo acariciaba detrás de las orejas, tratando de romper la burbuja. Pero apenas desviaba la vista, él se acercaba más, empujándome suavemente con su hocico en el muslo, rozando mi tobillo con su trufa húmeda. Había en sus gestos algo que me estremecía. No era violencia, era insistencia. Una devoción pura, sí, pero también inquietante. Era la intensidad del que ama sin límites, sin palabras, sin convenciones. Una tarde, me atreví a salir al jardín trasero. Llovía sin fuerza, solo una bruma constante y fría que mojaba sin notarse. Me cubrí con un abrigo largo de lana virgen, color tierra. Pero debajo, solo llevaba un conjunto de lencería de encaje negro, diminuto, como si me estuviera poniendo a prueba a mí misma, exponiendo esa necesidad interna al frío y a su mirada. Nico me siguió en silencio, sin un solo ladrido. Me senté en una banca de hierro oxidado bajo el naranjo más viejo. Las frutas, extrañamente maduras para la época, colgaban como linternas en la penumbra. Escuché su respiración agitada detrás de mí. «Eres solo un animal, Nico», susurré, pero la voz me temblaba, rompiéndose como el cristal de una ventana vieja. Él se acercó. Puso la cabeza en mi pecho, justo debajo del cuello del abrigo. Su aliento cálido quemó mi piel a través del encaje. No lo aparté. Solo cerré los ojos. Su cercanía me llenó de un vértigo placentero, un abismo al que quería caer. Una de mis manos se posó en su lomo, firme y terso, y se deslizó lentamente por su pelaje, bajando con una lentitud deliberada que era casi una caricia prohibida. Me detuve. Me levanté de golpe. El abrigo se deslizó de mis hombros, cayendo al suelo mojado. Corrí al interior de la casa. Él no me siguió de inmediato. Se quedó allí, bajo la llovizna. Me encerré en la cocina, temblando. No de frío, sino de algo más profundo, algo que no había sentido desde mi adolescencia. Miedo a mi propio deseo, a lo que su mirada estaba liberando. Esa noche, cuando por fin abrí la puerta, él estaba allí. Mojado, tiritando ligeramente, con los ojos de un ámbar más oscuro. Lo dejé entrar. Me quité los calcetines empapados, me puse una camisola de franela suave, que olía a lavanda, y me metí en la cama. Nico se acomodó a mi lado, sobre las sábanas. No lo toqué, pero sentía cada uno de sus movimientos, cada temblor de sus músculos, como si fueran míos. Al día siguiente, recibí una carta. Era de doña Carmela, la vecina de la finca más cercana. Una mujer de fe profunda. Me decía que había escuchado ruidos extraños en mi casa, que el párroco Francisco había pasado por su casa y le sugirió hablar conmigo. Las cosas no están bien, Inés. Algo oscuro está pasando en tu casa y tiene que ver con ese animal blanco, escribió con pulso tembloroso. Rompí la carta. Las tiras de papel, con la letra gótica de Carmela, las arrojé al fuego de la chimenea. Nico vino y puso su cabeza sobre mis piernas, gimiendo bajo, como si hubiera entendido el contenido de aquellas palabras condenatorias. No abrí la puerta en 3 días. Encendí la chimenea casi sin pausa, manteniendo la casa en un calor sofocante. Caminaba descalza por el suelo frío, con una camisola blanca que se me pegaba al cuerpo por el vapor. A veces me quedaba quieta frente a la ventana, observando cómo las ramas mojadas de los árboles golpeaban los cristales, como si quisieran entrar. Pero lo más aterrador era que ya no necesitaban entrar. Estaban dentro. Nico estaba dentro. No él como animal, sino lo que él provocaba en mí, la ruptura de la convención, la aceptación de la soledad y la liberación de la ternura más primaria. Se volvía más invisible, más silencioso en su ir y venir. A veces aparecía en el umbral de una puerta, otras ya estaba acostado a mi lado. No ladraba, no gemía,
pero su presencia era una sombra tibia que se pegaba a mi piel. Por las noches, ya no cerraba la puerta de la habitación. Él entraba sin anunciarse. Se recostaba a mi lado, un día con el hocico en mi cuello, otro bajo mi pecho, y yo no lo impedía. Una madrugada, desperté con su pata delantera sobre mi muslo, como si fuéramos una pareja, un pacto. Ese día, me vestí con una falda de corte atrevido, para el pueblo, hasta la rodilla, medias opacas de hilo, y un cardigan de lana cruzado que resaltaba la curva de mi pecho y la cintura. Me miré al espejo. Ya no vi a una mujer asustada del que dirán. Vi a alguien peligrosa. En mis ojos brillaba algo que siempre había ocultado, la aceptación de la intimidad sin fronteras. Nico me esperaba abajo. Se acercó, me rozó la mano con el hocico. Su pelaje, al tacto, me pareció casi humano. Me incliné, le abracé la cabeza y respiré hondo, como si estuviera volviendo a nacer en esa tierra. Esa noche, la atmósfera de la casa era eléctrica, espesa, cargada con la humedad de la lluvia reciente y el calor sofocante de la chimenea. Ya no intentaba disimular mi afecto, ni mis pensamientos. Había tirado la toalla de la convención social y me había entregado al refugio que Nico representaba. Tras encender la chimenea con leña de encino, que ardía con lentitud y un aroma denso, preparé una infusión especial, lavanda para la calma y manzanilla para el espíritu. No quería dormir. Quería sentir. Me tumbé en la alfombra de lana, justo frente al fuego crepitante, con una manta ligera de sarape sobre los hombros, el único indicio de ropa sobre mi piel. Debajo, solo llevaba un camisón de chifón de seda color ocre, un tono que se volvía casi dorado bajo la luz de las llamas. Era transparente, revelando las líneas de mi cuerpo a cada movimiento. Me gustaba la sensación del chifón deslizándose sobre mi piel, un suave roce constante, como un escalofrío. Nico se sentó a mi lado, erguido, mirándome fijamente. Su mirada ámbar era densa, casi tangible, como un peso sobre mi pecho. Él ladeó la cabeza, observando mi entrega, y luego se tumbó lentamente a mi altura. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor animal, vital, y el contraste con el suelo frío era embriagador. Su respiración se hizo profunda, acompasada, como si todo en él supiera lo que estaba a punto de suceder, o lo que ya había sucedido en el plano de lo invisible. Extendí mi mano, con una lentitud de ritual, y rocé su cuello. Mi dedo bajó por su pelaje terso y tibio hasta su pecho firme. Nico no se movió, solo cerró los ojos, pero su pecho subía y bajaba cada vez más rápido. Mi cuerpo también empezó a reaccionar. No con el deseo carnal que conocía de mis años en la ciudad, sino con algo más crudo, más raro, una necesidad de contacto absoluto, de borrar la distancia que la piel impone. Me giré de lado, dándole la espalda. Sentí como él se acercaba, cauteloso. Su lomo tocó mi espalda, y luego, con una suavidad que me hizo contener el aliento, una de sus patas se posó suavemente en mi cintura, como protegiéndome, o quizá reclamándome. El fuego chispeaba, lento y constante. Afuera, el viento agitaba las ramas de los naranjos. Dentro de mí, un silencio espeso. No podía pensar, solo sentía el calor, el temblor leve de sus músculos, mi respiración volviéndose una con la suya. Sus gestos no eran violentos ni urgentes. Eran lentos, cuidadosos, como si temiera romper el frágil pacto que estábamos sellando. Me quedé quieta, con su hocico en la curva de mi cuello, los dedos entrelazados en el sarape. No era una escena de pasión, sino de algo aún más íntimo. La entrega al consuelo que no se puede explicar, que se encuentra donde la razón se pierde. Me sentía temblorosa, ligera, vulnerable. Sabía que habíamos cruzado una línea invisible, que esta intimidad era la locura que tanto temían las vecinas, pero ya no había marcha atrás. Era mi verdad. Al amanecer, me vestí con un conjunto nuevo. Una falda de paño color vino, ajustada a la cintura, medias gruesas de lana, casi como mallas, y una blusa de seda natural con botones de nácar hasta el cuello. Me puse un abrigo azul oscuro y un sombrero antiguo de ala ancha, de fieltro. Al verme en el espejo, me reconocí distinta. Más erguida, más plena.
En mis mejillas había un rubor, en mis ojos un brillo que nadie en San Bartolomé había visto jamás. Había encontrado la belleza en el riesgo, en la renuncia. Salí a la galería de madera. Nico me esperaba en el último escalón. Su cola se movía lentamente, con la cadencia de un péndulo. Sus ojos me seguían como los de un amante que entiende cada centímetro de tu cuerpo. Caminamos juntos hasta el campo trasero. El aire estaba frío, cortante, pero yo no lo sentía. Él trotaba a mi lado, sin correa, libre, y yo me sentía igual, sin ataduras. Había encontrado la libertad en su mirada. Esa tarde, mientras escribía junto a la ventana, escuché pasos en el camino de tierra. Alguien se acercaba a la verja. Era Ángela, la hija del panadero. Tenía apenas 17 años, pero sus ojos eran los de una anciana del pueblo, llenos de prejuicios y curiosidad malsana. Dicen que ya no sales del todo. Que estás distinta, Inés, dijo mordiéndose el labio, nerviosa. No respondí, solo sonreí. Una sonrisa tranquila, misteriosa. Ella bajó la mirada, incómoda. Mi madre dice que hay brujería en su casa. Que el perro, que tú, me interrumpió la voz con dulzura, pero firme. Ella enrojeció, murmuró una disculpa que no escuché y se fue corriendo por el camino. Volví al interior. Cerré la puerta con doble vuelta y apoyé la frente en la madera. Sentí que el aire me faltaba. No por miedo, sino por rabia. ¿Por qué les molesta tanto lo que no comprenden? Nico se acercó y me lamió la mano. No como una mascota, sino como alguien que dice, aquí estoy. Estamos juntos en esto. Esa noche, dormimos en el suelo frente a la chimenea. Me puse una camisola nueva de algodón fino, con mangas largas y encaje en las muñecas, un estilo victoriano que me fascinaba. Me solté el pelo y lo dejé caer por la espalda, largo y negro. Nico apoyó su cabeza en mi muslo. Mi mano descansaba en su cuello, acariciando la base de sus orejas. Dormí sin pesadillas. Diciembre llegó con una nevada inesperada y brutal. El primer manto blanco cubrió la Sierra Gorda con un silencio denso, irreal, que amortiguó cualquier sonido del pueblo. San Bartolomé se apagó. Nadie salía. Las ventanas permanecían cerradas y, si alguien se aventuraba a pasar cerca de mi casa, se persignaba con disimulo. Las palabras eran innecesarias, el pueblo ya había elegido su versión de la historia. Yo no necesitaba salir. Todo lo que deseaba y necesitaba estaba dentro de las paredes de adobe y teja, el fuego de la chimenea, mis vestidos largos que se volvían mi segunda piel, las tazas de té con canela, y Nico. Especialmente Nico. Con el aislamiento, nuestra relación se volvió más profunda y silenciosa. Nico se había vuelto más tranquilo, pero no menos presente. La intensidad de su mirada no disminuyó. A veces, lo encontraba en la esquina más oscura del salón, observándome mientras me desvestía cerca de la estufa de hierro fundido. Me gustaba ese ritual del desvestir, lento y metódico. Quitaba lentamente el cinturón de lana, luego las medias de canalé que caían pesadas sobre el suelo de barro, y finalmente la enagua fina que dejaba mi piel expuesta al calor de la leña. La piel se erizaba por el contraste entre el frío de la casa y el calor del fuego, una sensación que se había vuelto adictiva. Nico se acercaba en silencio y apoyaba su cabeza sobre mi muslo desnudo. No me sobresaltaba, era algo cotidiano, como respirar, como el pulso de la sangre. Mi mano encontraba su pelaje casi por instinto. Lo acariciaba con calma, reconociendo cada línea, cada músculo bajo esa suavidad tibia. Ya no pensaba en el juicio ajeno, solo en ese momento, en cómo sus ojos ámbar me seguían cuando me movía, en cómo se acercaba en silencio cuando lloraba. Porque sí, también lloraba. A veces sin saber por qué, a veces sabiendo demasiado bien, por la soledad acumulada de años, por la rabia de la incomprensión, por la liberación que él me había dado. Una noche, en completo silencio, las lágrimas ampliamente brotaron. Me tumbé en la cama de lado, mirando al techo de vigas oscuras. Nico se subió sin que lo llamara, se pegó a mi espalda, y luego, con una ternura que desgarraba el alma,
apoyó su hocico en mi mejilla y lamió cada lágrima. Una a una, con lentitud, como si estuviera limpiando mi alma de la sal y el dolor. Me dormí así, con el corazón apretado entre el calor de su cuerpo y la certeza de que no estaba sola. Pero toda verdad, por más hermosa que sea, debe romperse. Una mañana, cuando el cielo aún estaba grisáceo por la nevada, escuché el chirrido de la verja de hierro. Me asomé con cautela. Era Víctor, el hijo de mi tía Carmela, la que me había enviado la carta. Hacía años que se había ido a Guadalajara y jamás imaginé que volvería. Entró sin llamar, abriendo la puerta principal con una llave vieja que mi padre le había dado. Me encontró sentada en la mecedora, con el cabello suelto y una bata clara de algodón que se ceñía a mi figura por el calor del hogar. Nico estaba a mi lado, la cabeza apoyada en el suelo, pero en tensión. ¿Estás loca, Inés?, susurró Víctor, mirándome como si viera a un espectro. El miedo y la indignación se mezclaban en su rostro juvenil. Los del pueblo dicen que duermes con él. ¿Qué? ¿Estás enferma? Es un animal, Inés. No respondí. Me levanté lentamente. El suelo de madera crujió bajo mi peso. Caminé hasta Nico y puse mi mano sobre su cabeza, sintiendo el temblor en mi propio pulso. Vete, Víctor, dije con voz baja y peligrosa. Vete, ahora. Él retrocedió, sus ojos fijos en la mano que acariciaba el pelaje del perro. Esto es un crimen, ¿lo entiendes? Voy a denunciarte. Salió dando un portazo que sacudió los cristales. Yo no me moví. Nico se acercó, presionó su cabeza contra mi cadera y gimió suave, un sonido de advertencia. Lo abracé sin palabras. Al día siguiente llegaron. Del ayuntamiento. Un hombre con uniforme, 2 funcionarios con carpetas. Tocaron con una cortesía distante, hablaron con voz neutra. Dijeron que había que evaluar la situación, que el perro podría ser retirado si representaba un riesgo para la moral o la salubridad pública. La moral, claro. No abrí. Cerré cada puerta con llave. Apagué todas las luces de la sala. Nico, alerta, recorría la casa en silencio, su cuerpo tenso escuchando los pasos que se alejaban por la nieve. Esa noche, dormimos juntos, abrazados, como si el calor pudiera salvarnos del mundo exterior. Lo sentía tan mío como mi propia piel. Le acariciaba el vientre, le besaba la cabeza, susurrándole cosas que jamás dije en voz alta a ningún hombre. No como amante, sino como compañera que ha atravesado el infierno de la incomprensión. Pero la madrugada trajo la verdad más brutal. Nico no despertó. Estaba acostado junto a mí, el hocico presionado en mi vientre, dormido. Su cuerpo no se movía. Su calor se disipaba lentamente. No hubo aullido, no hubo espasmos, ni estertores. Solo el silencio definitivo. Me quedé 3 horas junto a él, sin moverme, abrazando su cuerpo que se enfriaba. Luego, salí. Cavé con mis propias manos, con las uñas rotas, bajo el naranjo que más le gustaba. Lo envolví en una manta vieja y puse a su lado mi camisón de franela, el que olía a lavanda y a nosotros. Lo cubrí de tierra y nieve. No fui a la iglesia. No quise que sus velas tocaran su recuerdo. Él era mío. Pasaron 3 días desde que enterré a Nico. La nieve no cesó, transformando el jardín en un desierto de plata. La casona se hundió en un silencio abrumador, roto solo por el crepitar ocasional de las vigas al congelarse. Dejé de encender la chimenea. Prefería el frío. El frío era honesto. Caminaba por la casa vestida solo con el camisón de chifón ocre, el que brillaba como oro bajo la luz del fuego. Ahora, bajo la luz muerta y gris de la ventana, el chifón era transparente, una burla al cuerpo que ya no sentía. La piel se me había vuelto de mármol, inmutable. No tenía hambre, no tenía sed. Solo una quietud absoluta, la que me había dejado su ausencia. El amor sin miedo se había solidificado en mí, y su pérdida no era un vacío, sino una presencia nueva, más intensa. Nico no se había ido,
se había convertido en el aire de la casa, en el crujido de la nieve, en el calor que creía sentir. Me senté en la banca de hierro bajo el naranjo, que ahora era una silueta cubierta de nieve, un monumento de silencio. La tierra donde yacía estaba fría y dura. Yo no sentía frío. Estaba por encima del frío, por encima del dolor. Estaba libre. Al cuarto día, el cerco se rompió. Escuché los gritos, las pisadas pesadas en la nieve quebrando la paz. Eran 3 hombres, Víctor, el párroco Francisco y un funcionario. Entraron por la puerta de servicio, que debieron forzar. Sus rostros estaban rojos por el frío y la indignación moral. Inés. Estás desnuda, por Dios. Gritó Víctor, horrorizado, al verme envuelta en el camisón de seda transparente, descalza sobre el suelo helado. El párroco hizo la señal de la cruz, murmurando palabras latinas. El funcionario, con la carpeta en la mano, tosía nervioso. Señorita, por su bien, necesitamos que colabore. El animal debe ser retirado. Hay una denuncia formal por indecencia y riesgo sanitario, tartamudeó el funcionario, evitando mi mirada. Me acerqué lentamente, mi rostro sereno. Había algo en mí que los paralizó, algo que no era locura, sino paz. El animal ya ha sido retirado, dije con una voz limpia, sin temblor, más clara que el sonido de las campanadas de la iglesia. Víctor se acercó, lleno de rabia y asco. No mientas. ¿Dónde está esa bestia? Lo vamos a sacrificar. Sonreí. Una sonrisa breve y antigua, que no llegaba a mis ojos. Ya está sacrificado, Víctor. Y ya está enterrado. El silencio que siguió fue más fuerte que la nevada. Los 3 se quedaron sin aliento, mirando a mi alrededor, como si buscaran una jaula, un rastro de sangre. ¿Qué has hecho, Inés? Preguntó el párroco con un hilo de voz, el miedo genuino reemplazando la falsa piedad. Lo amé y lo enterré donde debe estar, bajo el naranjo que le daba sombra. Es libre. Y yo también lo soy, dije, sintiendo que cada palabra se liberaba de un cepo de años. Víctor se abalanzó, dispuesto a tomarme del brazo, a arrastrarme fuera de la casa, a regresarme a la decencia de la que me había fugado. Es una monstruosidad. Has cometido una aberración. Lo detuve con una mirada. No tenía que tocarme. La fuerza de mi convicción era suficiente. La aberración, Víctor, era vivir con miedo de lo que él curó en mí. El terror a la ternura. El terror a mi propia carne. Él me devolvió la libertad, la pureza que ustedes llaman indecencia. No entienden nada. Me di media vuelta, entré al dormitorio y me vestí con la ropa más bella y firme que tenía, el abrigo azul oscuro de lana virgen, la falda de corte a la rodilla y las botas de cuero. No me puse el rebozo ni el cardigan. Me puse un gabán de terciopelo que nunca usaba. Me recogí el cabello en una trenza simple. Al salir, el párroco Francisco y el funcionario seguían inmóviles, como estatuas de sal. Víctor estaba arrodillado frente a la chimenea apagada, sollozando, su fe rota por algo que no podía nombrar. No les dije adiós. Tomé mi portafolio de cuero, mi diario de crónicas inconclusas, y caminé hacia la puerta principal. El silencio blanco de la nieve me recibió. Caminé lentamente por el sendero, sin mirar atrás, sin pensar a dónde iba. La casa, con su calor, su fuego, su secreto y su dolor, quedaba atrás. Nico era un espíritu que caminaba a mi lado, un invisible que me protegía. Me perdí en la nieve, en el blanco absoluto de la sierra, sin más ataduras que el pulso de mi propia sangre y la certeza de que, aunque el pueblo me hubiera llamado loca, yo era la única que había vivido una verdad sin fronteras.